Anamnesis del sistema endocrino. Como ya sabemos, la anamnesis se refiere al interrogatorio que el médico debe de realizar a su paciente para poder obtener información sobre lo que le aqueja. En este caso, empezaremos por los motivos más comunes de consulta. Entre estos tenemos la modificación del peso corporal, las alteraciones de la piel, que van de la mano con las alteraciones de la distribución de la masa corporal. También tenemos alteraciones de vello corporal, astenia, adinamia, alteraciones del volumen urinario, amenorrea, ginecomastia, galactorrea, disminución del líbido, impotencia, espasmos o calambres musculares. Estos suelen ser los principales motivos por los cuales el paciente acude a consulta. La mayoría de ellos son signos relacionados con afecciones en el sistema endocrino. Comencemos con las alteraciones del peso como una de las razones de consulta. En este caso, el paciente llega por disminución de peso, es decir, él va a referir que ha sentido que ha bajado de peso. Nosotros como médicos debemos de indagar sobre los hábitos alimenticios, la cantidad y calidad de nutrición diaria, el porcentaje de peso que ha perdido y la condición de vida que tiene, su actividad física, sus relaciones sociales y si tiene hábitos tóxicos. Se deberá de investigar la rapidez con la que pierde peso y si la pérdida es por anorexia, si es que ha dejado de consumir alimentos o disminución de ingesta de estos. Buenas tardes. ¿Cuál es tu motivo de consulta? Siento que he bajado mucho de peso. ¿Sientes que has bajado mucho de peso? ¿En cuánto tiempo? Como 2 semanas. ¿2 semanas? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a consulta? Hace como 4 semanas. ¿Sí? ¿Cuánto pesabas esa vez? 34. ¿Sabes tu peso actual? No. ¿No? ¿Has sentido que la ropa te queda más grande? Algunas camisas o ¿Sí? pantalones. ¿Cómo cuántas tallas crees que has bajado? Unas 2. ¿2? ¿Haces actividad física? Casi no. ¿No? Ok. ¿Algún otro síntoma? ¿Diarrea? No. ¿Náuseas? Sí, pocas. ¿Dolores de cabeza? Sí. ¿Duermes tus 8 horas? A veces. A veces. ¿Cuánto sueles dormir en promedio? Luego me duermo como a las 2 y me levanto a las 9, 10. Ok. ¿Sueles comer tus 3 comidas al día? Sí. ¿Sí? ¿Qué comes más? Pues, como no normal. ¿A la semana cuántas veces comes carne? Unas 5. 5 a la semana. ¿Tortillas cuántas te comes? 2. 2 tortillas. O sea, sueles comer bien. Sí. ¿No has disminuido la cantidad de comida? En la cena. En la cena, no cenas. Okay. ¿Algún otro síntoma, además de las náuseas o la cefalea? El dolor de cabeza, perdón. ¿No? ¿Fumas? ¿Tomas? Okay. ¿Has estado tomando alguna medicina? ¿No? Por el contrario, si el paciente refiere haber estado aumentando de peso, se debe de indagar sobre este aumento, desde cuándo, cuánto tiempo y qué signos o síntomas están agregados a este. Su medio social también es una forma de interrogatorio, saber el ámbito que lo rodea, su estado anémico, su calidad del sueño y si en el caso de ser mujer, si presenta un posible embarazo. Es necesario preguntar si ha tenido trastornos menstruales, la secreción de leche, que sería galactorrea, cambio en su hábito diurético, estrías o hirsutismo. También se necesita indagar sobre su historia nutricional y sus antecedentes heredofamiliares. Buenas tardes. ¿Cuál es el motivo de su consulta? Buenas tardes. Es que estoy aquí porque últimamente siento que estoy subiendo mucho de peso. ¿Hace cuánto tiempo siente que ha estado aumentando de peso? Pues aproximadamente como 2 semanas, un poquito más. ¿Siente que ha estado subiendo poco a poco o que de golpe? La primera semana noté así que estaba subiendo de peso poco a poco, pero ya esta última semana sí de plano fue de golpe porque ya me faltaba bien. ¿Ha tenido algún otro síntoma? ¿Dolor de cabeza? ¿Vómito? Pues náuseas y de vez en cuando dolor de cabeza. ¿Algún otro síntoma?
Pues mucha sed de vez en cuando. Siente que ha estado consumiendo más alimentos de lo normal. Sí, sobre todo cosas así con azúcar. Ok. ¿Cuántas horas duerme al día? Pues hay veces que 8, hay veces porque hay veces que se me va el sueño, o hay ocasiones que ya muy temprano tengo sueño, o me despierto en la madrugada y vuelvo a tener otra vez sueño. Entonces siente que no descansa. Sí. ¿Cuándo fue su última menstruación? Hace 15 días. 15 días. ¿Ha estado embarazada antes? Pues ¿Está consumiendo algún fármaco últimamente? de vez en cuando una pastilla para el dolor de cabeza, pero de vez en cuando. Pero no le han mandado algún medicamento para ¿Suele comer sus 3 veces al día? Por lo regular sí, pero cuando me quedo dormida se me olvida desayunar. ¿Cuántas veces come al día carne? ¿Al día? Una. A la semana. A la semana 2, a lo mucho 3. ¿Algún otro síntoma? No sé, siente que le ha crecido vello, Pues sí, le ha salido vello. me sale de facial. ¿Tiene familiares con algún problema de diabetes, obesidad? Sí. ¿Sí? Familiares paternos y familiares maternos. ¿Diabetes, Abuelos, obesidad? ¿Alguna otra? cáncer. En las alteraciones de la piel, el paciente va a referir alguna anomalía sobre esta, ya sea en el cambio de color, en el aumento o disminución de su tamaño, en la presencia de alguna anomalía. Como médico, debes de indagar sobre las alteraciones presentadas o aquejadas por el paciente, cuestionar sobre el tiempo, la trascendencia y la evolución de esta. También si hay presencia de ardor, dolor, excreciones o comezón. Es necesario preguntar sobre los hábitos personales del paciente, si ha tenido una exposición constante a la radiación o al sol, cómo es su alimentación, si ha consumido un fármaco en los últimos meses e incluso antecedentes patológicos. Buenas tardes, doctora. El motivo de la visita aquí al doctor es porque últimamente me está saliendo una mancha en el costado derecho. ¿Una mancha? Sí, así es. ¿Hace cuánto te salió? Entre 5, casi una semana, me empezó a salir chiquita y se expandió muy grande, la verdad. Pero no te ha salido en ningún otro lugar. No, nada más en el costado derecho de abajo, de arriba de la pelvis. ¿Te duele? ¿Te arde? Sí he tenido como comezón y me arde por tiempos. Ah, ok. ¿En qué momento te arde más? Pues yo creo que en el momento en que dejo de descansar de la chamba. ¿En qué trabajas? Soy chef. ¿Es chef? Entonces está bastante tiempo en el calor. Sí, estoy bastante tiempo en el calor y cuando salgo ya al frío es cuando empieza a dar un poco de comezón. ¿Un comezón? ¿Has tomado algún medicamento? No, la verdad no, es que no soy mucho de tomar medicamentos. ¿Cómo es tu alimentación? Pues la verdad, últimamente he tenido mucha hambre y mucho apetito y no sé la verdad por qué se debe si yo no como mucho. Ok. ¿Algún otro síntoma aparte de la mancha? Pues fíjese que sí, que dolor de cabeza y un poco de náuseas, pero es por ratos, le digo, no es así que me ocupe todo el día. ¿Mareos? Pues sí, la verdad. ¿Has sentido la vista borrosa? Pues es que no le podría decir porque pues ya de por sí la tengo gacha, ¿verdad? Pero sí, la verdad sí. ¿Algún antecedente, no sé, algún problema de riñones? ¿Eres diabético? Pues hasta donde yo sé estoy perfectamente, por eso vengo a la consulta porque sí vengo asustado. Ok. ¿Tienes algún familiar con algún problema renal también? La verdad No sabría decir. Ok. En las alteraciones del vello corporal, una de las razones principales es la alopecia. El paciente refiere estarse quedando sin cabello. En la alopecia se debe de indagar sobre el tipo que es, si es difusa o si es por zona, es decir, si no tiene un lugar en específico, o al contrario, el tiempo y la trascendencia de esta, así como si va acompañada con otros signos, ya sea ardor, dolor o alguna secreción.
Se debe cuestionar sobre antecedentes de enfermedades generales, si el paciente ha tenido uso de fármacos para el crecimiento del cabello, los hábitos personales del paciente, su higiene, su estado nutricional, como el uso de fármacos anteriormente ante alguna enfermedad, es un punto importante. Buenas tardes, ¿cuál es el motivo de su consulta? La caída del cabello. ¿Siente que ha sido en un solo lugar o disperso? Disperso. ¿Disperso? ¿Hace cuánto tiempo empezó a notar que se le está cayendo el cabello? Ya tiene tiempo. ¿Sí? ¿Cómo cuánto? Como 4 o 5 meses. ¿Algún otro síntoma que tenga? No sé, cansancio, dolor de cabeza. Poco. ¿Suele estar bajo estrés? A veces sí. ¿Ha tomado algún fármaco últimamente? No. ¿Algún tratamiento para el crecimiento del cabello? No. ¿No? ¿Tiene... ¿Cómo son sus hábitos personales? ¿Tiene higiene? O sea, Sí, normal. Baño diario. ¿suele comer bien? ¿Sus 3 veces al día? Sí. ¿Sí? ¿Tiene algún problema aparte? ¿Dolor de cuello? ¿Fatiga? Poco. Otra de las razones en las alteraciones del vello corporal es el hirsutismo. Este se da principalmente en mujeres y la mayoría refiere un padecimiento como ovarios poliquísticos. En este encontramos dos: los trastornos andrógeno dependientes y andrógeno independientes, es decir, va a depender de la cantidad de andrógenos que la persona esté produciendo. Se debe de considerar como médico preguntar si el paciente ha tenido ingesta de medicamento en los últimos meses, cómo ha sido el desarrollo puberal de la paciente, si presenta trastornos o alguna anomalía en el desarrollo menstrual, sus hábitos alimenticios y también si ha tenido antecedentes patológicos. La astenia y adinamia es una de las razones principales de consulta. El paciente refiere sentirse agotado o sin motivación para realizar sus actividades cotidianas. Debe indagarse sobre el transcurso de esta, si sufre de insomnio o algún problema de sueño. Su vida laboral y social y sus relaciones interpersonales también son importantes. Es necesario preguntar sobre los hábitos alimenticios del paciente y si ha usado un fármaco en los últimos meses. También el acompañamiento de otros signos o síntomas asociados a este. Buenas tardes, ¿en qué se debe su consulta? Es que tengo mucho cansancio. ¿Se ha sentido cansado últimamente? Sí. ¿Hace cuánto empezó a sentirse cansado? Ya como una semana. ¿Duerme sus 8 horas? Sí, pero como que no descanso. ¿Siente que no descansa? ¿Sufre de insomnio anteriormente? No. ¿No? Apenas sé que sí. ¿Suele alimentarse bien? A veces sí. Es disperso. ¿Cómo ha sido su apetito últimamente? Variable, porque a veces sí hambre y a veces no. ¿Suele estar bajo estrés todo el tiempo? Poco. En ocasiones. ¿Ha tomado algún fármaco en los últimos meses? No, ninguno. Aparte del cansancio, ¿algún otro síntoma que tenga? No. ¿Dolores de cabeza, náuseas? A veces el dolor de cabeza. Alteraciones del volumen urinario. La mayoría de los pacientes refieren poliuria, es decir, el aumento de micciones de 3 o más veces en poco tiempo. El médico debe de cuestionar sobre las alteraciones del volumen, si ha sido aumentado o si es disminuido cada vez que va al baño, su respecto al factor causal, es decir, si ha sufrido alguna infección o algún otro problema, la edad en la que comenzó el problema y la evolución de esta. También es necesario preguntar si ha consumido fármacos en el último mes, sus signos asociados, es decir, si presenta ardor o dolor al orinar. También cuestionar sobre los antecedentes patológicos, alguna enfermedad hereditaria como diabetes o alguna enfermedad renal. Buenas tardes, ¿cuál es el motivo de su consulta? Vengo porque últimamente me anda mucho de la pipí, entonces, de hecho, si salgo a algún lado ya no puedo tomar agua porque inmediatamente siento las ganas de orinar. ¿Siente que orina mucho? Sí. ¿Ha tenido infecciones vaginales últimamente o urinarias urinarias? No. ¿No? ¿A qué edad?
comenzó este problema o es reciente? Pues he notado que tendrá unos 5 meses, que más o menos. ¿Ha estado tomando algún fármaco? ¿No? ¿Algún otro síntoma además de este? Pues ese es el principal y No sé, ¿ha sentido que comen demasiado o si tiene mucha sed, si le duele la cabeza? bueno, sed sí, me da ¿Sí? mucha sed, Dolores de cabeza, náuseas. Al momento de orinar, ¿tiene dolor? No, ¿No? ¿Tiene familiares con algún problema como diabetes, problemas renales? sí. La menorrea es una de las razones más comunes por las cuales las mujeres asisten a consulta. En la anamnesis se debe de conocer la existencia de trastornos psicológicos, la condición de vida y de trabajo del paciente. Es necesario preguntar sobre los hábitos alimentarios y también si ha tenido el uso de fármacos o anticonceptivos en los últimos meses. ¿Cómo es su actividad deportiva? Si es en exceso o en disminución. También es necesario preguntar sobre anormalidades urogenitales genéticas. Para descartar algún embarazo, se es necesario preguntar sobre la trascendencia de esta y si va acompañada con algún otro signo, como galactorrea o dismenorrea. Ginecomastia es un signo donde se presenta un aumento de mamas en los hombres. Se debe de indagar sobre su evolución y trascendencia del desarrollo mamario, como los signos adjuntos. La averiguación de si hay una ingesta alcohólica aumentada o el uso de fármacos en los últimos meses. También es necesario preguntar sobre la disminución del líbido y la potencia sexual, así como antecedentes patológicos, ejemplo, la icterecia o algún antecedente como la obesidad. Preguntar si ha habido adelgazamiento en los últimos meses o algún signo de impregnación, por ejemplo, fatiga, cefalea o rigidez muscular. La galactorrea es un signo que se puede presentar tanto en hombres como mujeres. Se debe de indagar sobre el tiempo y los signos asociados, ejemplo, el dolor de las mamas. También es necesario preguntar de otros signos como cefalea, trastornos visuales, alteraciones menstruales y anormalidades de la temperatura, sed y apetito. Es frecuente que se pregunte sobre la ingesta de fármacos o sustancias causadas de este signo. También es necesario preguntar sobre antecedentes hereditarios, antecedentes patológicos asociados a una disfunción tiroidea o corticosuprarrenal. La disminución del líbido puede presentarse tanto en hombres como en mujeres. La disminución del interés o actividad sexual es necesario cuestionarse, así como si ha habido disminución de fantasías sexuales y el por qué. También debe de ver si hay excitación y placer sexual reducido al momento de las sensaciones genitales o no genitales, si estas son reducidas o ausentes. También preguntar si hay signos adjuntos como fatiga, cefalea, cómo es la vida social del paciente y los hábitos de higiene y alimenticios que lleva, así como su actividad física y si ha tenido alguna patología asociada a esta anteriormente. Buenas tardes, ¿cuál es el motivo de su consulta? Buenas tardes. Pues es que últimamente he tenido problemas con mi esposo porque la verdad como que No tiene interés. no. ¿Y esto solo ocurre al momento de tener actividad sexual? No, pues no, es que No tiene ni fantasía. no. Si llega a tener actividad sexual, ¿siente que su excitación es reducida o Pues así como que me siento como forzado. llega a tener sensaciones? Si llegan a tocarle los genitales o no, llega a tener sensaciones placenteras. Pues últimamente, o sea, no, ¿Algún otro síntoma? No sé, cansancio, dolores de cabeza. pues sí, dolor de cabeza o luego me da mucho sueño, me siento como agotada. ¿Siente calor, Sí. frío? ¿Sí? En ocasiones siento así como bochornos, como mucho calor. ¿Suele alimentarse bien? Sí. ¿Suele dormir sus 8 horas? ¿No?
¿Y duerme? ¿Siente que descansa? No. No. ¿Tiene algún problema familiar? ¿Algún problema personal? Pues ahorita no son esos problemas. Anteriormente no. La impotencia sexual en los hombres suele ser muy común en las consultas. Es fundamental investigar características de la educación sexual del paciente. También es necesario saber sobre su actividad sexual para determinar la evolución del padecimiento, sus características y variaciones que ha tenido ésta en el transcurso del tiempo. También preguntar sobre las experiencias con sus parejas, la presencia de erecciones espontáneas matinales y la capacidad de eyaculación. La presencia de erecciones nocturnas y durante la masturbación es necesariamente importante. Los hábitos alimenticios personales e higiene o actividad física del paciente también son necesarias. Buenas tardes, ¿cuál es el motivo de su consulta? El motivo de mi consulta es porque no he podido tener relaciones sexuales con ninguna mujer. No has podido tener erecciones. Para nada. ¿Y esto ha sido solo en el momento del coito o antes? En el momento del coito, se podría decir. ¿Has tenido erecciones matutinas? Hay días en los que sí, días en los que no, doctora. ¿Erecciones nocturnas? ¿Erecciones donde solo te masturbas? Es que nocturnas sí, pero bueno, cuando despierto y todo eso, pero de masturbación la verdad no. ¿No? ¿Y cuando tienes erecciones logras mantenerla o...? Creo que no sale toda, la verdad, sale... Pues no siento que se haya terminado. Entonces no has podido eyacular. No, la verdad no. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? 4 en toda mi vida. ¿Has tenido relaciones con más de una pareja en el transcurso del tiempo? Le diría que sí para no dejarlo en duda. Ok. ¿Cómo es tu alimentación? ¿Comes tus 3 veces al día, perdón? Pues con eso de la chamba y todo eso, pues no podría decirle si llevo una alimentación balanceada, porque como en la calle. Pues en la calle. ¿Comes muchas grasas o así? Pues es lo que más hay en la calle, doctora. Ok. ¿Haces actividad física? Llevo 2 meses sin ir al gimnasio por lo mismo que le digo que trabajo mucho. ¿Cómo es tu higiene? O sea, ¿tienes aseo diario? Pues como trabajo en la oficina, pues no me mancho nada y pues trato de mantener una buena higiene. Ok. Y ¿Has tenido algún problema? pues así que haya tenido un problema de un golpe o algo así, no he tenido ningún problema de esos. ¿Algún trauma? Ni trauma con ninguna pareja, no, la verdad. Los espasmos y calambres musculares suelen ser una de las razones más comunes en la consulta. Es necesario preguntar sobre el tiempo y la trascendencia, al igual si hay dolor y la radiación de este calambre o incluso dolor a alguna otra parte del cuerpo. Los hábitos alimenticios y antecedentes patológicos como la hipertensión son necesarios de preguntar. También es necesario preguntar si el paciente tiene alguna adicción, cómo son sus hábitos deportivos o si ha tenido el consumo de fármacos en los últimos meses. Buenas tardes, ¿cuál es el motivo de su consulta? Lo que pasa es que me dan luego calambres. ¿Tienes calambres? ¿Y sientes que se van a algún otro lado? Sí, empiezan del muslo y terminan en todo mi pie. Ok, ¿hace cuánto tiempo empezó esto? Hace como 2 meses. Hace como 2 meses. ¿Y cada cuánto te da? Cada 2 días. ¿2 días? ¿En qué momento del día? ¿En la noche, en la tarde, en el día? En la tarde. ¿Te da mientras estás haciendo alguna actividad o cuando estás descansando? Mientras hago actividad. O depende también cuando estoy descansando. ¿Y estos calambres del 1 al 10, qué tan dolorosos crees que sean? Mucho. Mucho, ok. ¿Sueles alimentarte bien? Sí. ¿Entonces 3 comidas al día? Sí, luego hasta 4. Ok. ¿Tienes alguna enfermedad antes, como hipertensión, diabetes, No. obesidad? No, ¿verdad? ¿Haces actividad física? A veces. ¿Fumas? ¿Tomas? Ujú. ¿Has estado consumiendo algún medicamento en los últimos meses? Ahora continuaremos con la exploración física. Para la exploración física, lo primero que debemos de mencionar son las facies características de las enfermedades endócrinas. Nuestra primera facie es la facie hipertiroidea, que se caracteriza por tener una expresión de susto o de sorpresa y una exoftalmia que generalmente es bilateral.
Además, tienen positivos los signos de Dalrymple, que se caracteriza por un agrandamiento de la hendidura palpebral. En la imagen que podemos observar del lado izquierdo, el signo es positivo y del lado derecho el párpado se ve normal. También es positivo el signo de Griff. En este signo, al dirigir la mirada hacia abajo no ocurre el movimiento correlativo del párpado. También puede aparecer el signo de Mobius, que es la falta de convergencia de los ojos al tratar de fijar la vista a un objeto próximo. El signo de Jelinek, que es un temblor en los párpados superiores cuando estos se encuentran cerrados, es un temblor parecido a un tic. Y el signo de Gatala, que es cuando el paciente duerme con los ojos entrecerrados. Sin embargo, estos tres últimos no siempre aparecen en todos los pacientes. La fascia hipotiroidea se caracteriza por una piel seca, gruesa y amarillenta, la cara es ancha y redonda y las mejillas y los párpados están esponjados. Los ojos se ven pequeños y apagados, parecidos a los ojos porcinos. Además se observa un mixedema con un marcado edema periorbitario. En la fascia acromegálica se puede observar arcos superciliares acentuados, una mandíbula robusta, las cejas son pobladas y regularmente los labios y la lengua están crecidos. En los pacientes con síndrome de Cushing podemos observar una fascia ancha, abundante papada y una cara como de luna llena. Se llama así porque es una cara de aspecto muy redondo. En la fascia addisoniana se ve una pigmentación oscura de la piel que también puede estar mezclada con manchas de vitiligo. Se observan ojos hundidos con una expresión de tristeza. El cabello es fino, seco y a veces está oscurecido, y también se observa que hay escaso vello. En la fascia característica del enanismo hipofisiario podemos observar que hay una cara pequeña, la mandíbula inferior está regularmente retraída y se ve como el pico de un ave, y los dientes también están mal implantados. Además se observa una frente prominente. En el síndrome de Sheehan, que es un tipo de hipopituitarismo, podemos ver una fascia inexpresiva, apática y como desinteresada, que de hecho está explicada porque hay un discreto edema palpebral y además a veces se observa caquexia de tipo senil. En la diabética podemos observar una mímica laxa, distinguir una coloración rojiza en los pómulos, las mejillas y la frente, y cuando el paciente ya ha iniciado un tratamiento con insulina podemos observar un ligero edema que borra las arrugas de la cara y da cierta palidez, lo que se llama piel de porcelana. Ahora vamos a revisar la somatometría, que en endocrinología es fundamental. Primero revisaremos la talla. La talla o estatura se define como la medida de un individuo desde el vértex hasta el suelo. Recordemos que tenemos que medir a nuestro paciente descalzo y en una postura erguida. Para poder identificar anomalías en esta, podemos guiarlos de las gráficas de percentiles de la OMS o de las tablas de somatometría que tenemos en nuestra Cartilla Nacional de Salud. Una de las anomalías que podemos detectar es el enanismo, que se define como la estatura menor a 130 centímetros en adultos. Esta está relacionada con el enanismo hipofisiario, enanismo hipotiroideo o con el síndrome de Cushing. Otra anomalía es el gigantismo. Para catalogar una estatura como gigantismo, esta debe de ser igual a 2 desviaciones estándar por encima de la media poblacional, además de presentar una velocidad excesiva de crecimiento. En la gráfica que podemos observar en la parte inferior derecha, donde se representa el número 0, significa la media poblacional. Hacia la derecha avanzaríamos a las 2 desviaciones estándar que nos indica nuestra definición. Continuando con la somatometría, la investigación del peso y el índice de masa corporal también es fundamental en endocrinología. Para detectar anomalías también podemos guiarnos de las gráficas de percentiles de la OMS y de las tablas de índice de masa corporal y de peso que podemos encontrar en nuestras cartillas nacionales de salud. Respecto con la obesidad, podemos encontrar obesidad endógena o obesidad hipotalámica. En la obesidad de tipo endógena podemos encontrar la obesidad de tipo androide, que se caracteriza por tener un mayor depósito de grasa en la nuca, cuello y por encima de la pelvis, y una obesidad de tipo ginecoide, que se caracteriza por tener una sobrecarga adiposa predominantemente abajo de la cintura.
La obesidad hipotalámica también es llamada síndrome de obesidad prepuberal o de la pubertad, ya que inicia en estas edades. Es importante recalcar que esta obesidad debe de descartarse que sea de tipo exógena, es decir, que el sobrepeso esté atribuido a una dieta hipercalórica. Otra anomalía que podemos encontrar con respecto al peso y al índice de masa corporal es el adelgazamiento. Este se define como la reducción de peso o de masa corporal y se puede atribuir a hipertiroidismo, hipogonadismo y diabetes por la pérdida de la masa muscular. Continuando con la exploración, vamos a hacer una inspección de piel y de los anexos. Primero nos vamos a fijar en el color de la piel respecto con la irrigación. Vamos a fijarnos si el paciente tiene un tono rojo vigoroso o un tono pálido. Revisaremos también la hidratación de la piel del paciente, si es una piel que se encuentra seca, una piel bien hidratada, una piel que esté sebosa o sudorosa. En enfermos con hipertiroidismo, incluso el sudor tiene un olor muy concentrado. Además, vamos a revisar si hay presencia de acné. Revisaremos con el tacto si la piel del paciente tiene una temperatura cálida o una temperatura fría. Debemos de revisar si el paciente no presenta una hiperpigmentación o acantosis, que son rayas o manchas gruesas y oscuras alrededor de las articulaciones y en zonas del cuerpo que tienen pliegues, y también si no presenta manchas de vitiligo. Inspeccionaremos también si el paciente presenta estrías. En el síndrome de Cushing es habitual encontrar estrías en las axilas, las mamas, el abdomen, las caderas, nalgas y los muslos. Debemos de inspeccionar también si el paciente tiene una piel laxa o presenta un mixedema. El mixedema también es llamado hidropesia mucosa. Este es otro término para referirse al hipotiroidismo severamente avanzado. En el mixedema la piel se nota hinchada, estirada y brillante, además de que es muy difícil pinzarla. En el caso de las uñas debemos de revisar que éstas sean saludables, es decir, que no estén secas o quebradizas, y debemos de prestar atención a si no presentan acropaquia, que son los dedos en palillo de tambor. Y para inspeccionar el cabello debemos de observar cómo es la implantación y la abundancia de este, es decir, si existe calvicie, que es una afección que afecta en general a toda la cabeza, o una alopecia que se caracteriza porque afecta a zonas determinadas y generalmente hay zonas en círculos donde no se presenta cabello. Debemos de observar también si existe la presencia de entradas androides temporoparietales. Debemos de observar también la forma de este, es decir, si es liso, ondulado o crespo. El cabello crespo es el cabello característico de las personas afrodescendientes. Debemos de observar si es sedoso, seco, brillante, opaco o si es de un aspecto frágil. Además, debemos de prestar atención a la coloración de este, si es negro, castaño, rubio, gris, ya que sabemos que en algunos trastornos endocrinos el cabello se puede oscurecer y aclarar. Lo normal es que este guarde una relación con el iris, la piel y el demás vello. Observar el vello corporal también es sumamente importante. Vamos a observar la presencia y distribución de este en la barba, bigotes, cejas, axilas, extremidades, regiones areolares, surco intermamario y la línea alba, que es la línea que va desde la cicatriz umbilical hasta el pubis. Sobre todo es importante determinar si hay una ausencia en pacientes masculinos o hay un exceso en pacientes femeninos, es decir, un proceso virilizante. Otra práctica no tan común es valorar la pilificación, es decir, cómo es la distribución del vello púbico. Es no una práctica tan común. En esta vamos a valorar cómo es el color de este y si se nota que hay una abundancia o que ha comenzado a caerse. Pero debemos de tener en cuenta factores raciales, factores genéticos, factores geográficos para esto. Además es importante descartar que no exista la aparición de un tono oscuro en la mucosa, ya que en la enfermedad de Addison es característico que aparezcan manchas en la mucosa oral, la lengua, la mucosa vaginal y la mucosa anorrectal. Continuando con la exploración, vamos a revisar todos los segmentos corporales, pero ahora en secciones más profundas, y el primero que revisaremos es el cuello.
La estructura más importante a revisar en el cuello es la tiroides. Para palpar la tiroides debemos de localizar como referencia el cartílago tiroides. Debajo de este se encuentra el cartílago cricoides y debajo de este cartílago está el istmo tiroideo, que abarca casi siempre el segundo y cuarto anillo traqueal. Al palpar la tiroides debemos de describir la forma, es decir, si es uniforme o irregular, el tamaño, que aproximadamente es de largo 4 centímetros, 2 de ancho y 4 de espesor. La consistencia, es decir, si es gomosa, elástica, si es blanda o es dura. Y si ésta presenta una sensibilidad, es decir, si a la palpación esta es dolorosa. A continuación revisaremos 3 maniobras para la palpación de la tiroides. Estas son la maniobra de Kirbain, la maniobra de Creel y la maniobra de Lahey. Primero, para la maniobra de Kirbain, vamos a rodear el cuello con ambas manos. Colocaremos nuestros dedos pulgares en la parte posterior del cuello, más o menos a la altura de C7. Entonces colocaremos nuestros dedos índice y medio debajo del cartílago cricoides. Para identificarlo bien, podemos pedirle a nuestro paciente que trague saliva y también podemos pedirle que incline la cabeza un poco hacia atrás. Cuando nuestro paciente trague saliva, la única estructura que se va a mover junto con el cartílago es la tiroides, entonces podemos identificarlo más fácilmente. Una vez ya identificada, debemos de palpar las características que ya habíamos mencionado. Una buena sugerencia es también que le pidamos a nuestro paciente que incline su cabeza hacia un lado y nosotros palpemos el istmo del lado contrario. Para realizar el signo de Creel, nos colocamos delante del paciente. En este caso, el dedo explorador va a ser el dedo pulgar. El pulgar derecho va a explorar el lóbulo derecho de la tiroides y el pulgar izquierdo va a explorar el lóbulo izquierdo de la tiroides. Y el dedo índice y el dedo medio van a empujar la tiroides hacia el pulgar para que éste pueda palparlo. A continuación vamos a practicar el signo de Lahey. Este signo es una variante del anterior. Este vamos a ocuparlo siempre y cuando se haya localizado un nódulo en algún lóbulo de la tiroides. Para esta maniobra vamos a ocupar las 2 manos. Si vamos a palpar el lóbulo derecho, colocamos el pulgar derecho sobre ese lóbulo de la tiroides y si vamos a palpar el lado izquierdo, colocamos el pulgar izquierdo en ese lado. Y con el índice y el dedo medio de la otra mano vamos a empujar hacia el pulgar para que podamos palpar y delimitar bien el nódulo que encontramos. Aquí podemos observar cómo se está realizando la maniobra de Lahey, después de que se encontró un nódulo en la tiroides. La auscultación de la glándula tiroides solamente se realiza si se ha encontrado que la glándula está aumentada de tamaño. Lo que se escucha es un ruido acelerado, parecido a un soplo sistólico y continuo localizado. Esto se debe a que hay una mayor irrigación en la glándula tiroides. Ahora continuaremos con el tórax. En el tórax podemos aplicar el signo de Marañón. Este signo es positivo cuando hay una dilatación de las venas superficiales del cuello. Además, se hace más evidente cuando el paciente eleva los brazos. Este signo es positivo cuando el bocio está comprimiendo la vena yugular interna. Debemos de prestar también atención a la morfología de las clavículas y del esternón. En síndromes como la acromegalia, estos son más prominentes. Observaremos también el tamaño de las mamas y debemos de prestar atención a si no hay alguna secreción que esté saliendo de estas. Otro síntoma importante es determinar si no hay taquicardia. Esta suele ser de origen sinusal y debe de exceder más de 100 latidos por minuto. La realización de un electrocardiograma también es de bastante utilidad clínica. Asimismo, debemos de determinar cómo es el pulso. Si este se presenta lento y apagado, podemos sospechar de hipopituitarismo. La presencia de hipertensión arterial nos puede hablar de enfermedades como el síndrome de Cohn, el síndrome de Cushing y el feocromocitoma. Proseguiremos con el abdomen. Vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque de decúbito supino. Las 2 estructuras que más nos interesan para la endocrinología es el hígado y el vaso, ya que en la acromegalia pueden estar aumentados, es decir, que tengan hepatomegalia o esplenomegalia. Primero,
Para explorar el hígado, pediremos a nuestro paciente que flexione ligeramente las piernas. Colocaremos nuestros dedos debajo de la 10ª costilla. Dejaremos aquí nuestra mano y pediremos al paciente que haga una inspiración profunda. Ahora, para explorar el vaso, vamos a comenzar a explorar desde la fosa ilíaca derecha, porque el vaso crece de una forma oblicua. Vamos a ir acercándonos haciendo movimientos falángicos hacia la parrilla costal. Si no logramos palparlo, entonces debemos de pedir al paciente que vuelva a hacer una inspiración profunda. Debemos de registrar si encontramos algún cambio de consistencia en alguno de estos dos órganos y también si encontramos un aumento de tamaño. Sin embargo, el vaso debe de duplicar casi su tamaño para que nosotros podamos sentirlo. Podríamos palpar la glándula suprarrenal si nosotros sospechamos de un feocromocitoma, pero no es tan viable debido a que si nosotros empezamos a manipularla podríamos causar un aumento súbito de la tensión arterial, debido a que al manipularla nosotros causemos que se liberen catecolaminas. Continuaremos con las extremidades. Vamos a valorar su longitud, ya que en enfermedades como el gigantismo la longitud es exagerada. Y evaluaremos la robustez de estas, es decir, cuánta masa muscular tienen. Debemos de observar también la morfología, si tienen manos grandes, pequeñas, si esas son delgadas o pueden llegar a ser cuadradas. Aquí podemos observar unas manos cuadradas que son características del gigantismo. En las extremidades también podemos realizar el signo de Trousseau. Para realizar este signo primero debemos de tomar la tensión arterial. Después debemos de calcular la tensión arterial media, que se calcula con la siguiente fórmula. La tensión arterial sistólica menos la tensión arterial diastólica, esto entre 3, y lo que nos dé vamos a sumarle otra vez la tensión arterial diastólica. Una vez que ya hayamos determinado cuál es la tensión arterial media, vamos a colocar de nuevo el brazalete en el paciente. Vamos a inflarlo hasta la cifra que hayamos obtenido de la tensión arterial media. Esperaremos 3 minutos. El signo es positivo cuando la mano tiene un espasmo carpopedal. Esto nos habla de una hipocalcemia con una tetanía inminente y nos hace sospechar de un hipoparatiroidismo. Otro signo que nos puede ayudar a determinar si hay una hipocalcemia es el signo de Boustek. En este signo vamos a golpear ligeramente el nervio facial. Vamos a golpear un poquito delante del canal auditivo externo debajo del arco cigomático. El signo es positivo cuando hay una contracción de todos los músculos faciales del lado donde golpeamos. Y al igual que el anterior nos puede hablar de hipocalcemia, tetanía inminente y sospechar de hipoparatiroidismo. Otra prueba que podemos realizar en las extremidades es la prueba del monofilamento. Se utiliza principalmente para los exámenes de neuropatías diabéticas. En esta prueba vamos a colocar el monofilamento perpendicular a la planta del pie de nuestro paciente. Aplicaremos presión hasta que el monofilamento se doble y después lo retiramos. Los lugares donde se debe de realizar esta prueba es el dedo pulgar del pie, el primer metatarso, el tercero y el quinto metatarso. Y otros lugares donde se sugiere hacerlo es el dedo medio, el dedo meñique, el istmo y el talón. Ahora hablaremos de algunos síndromes del sistema endocrino y sus principales manifestaciones clínicas. Como primer síndrome tenemos al panhipopituitarismo, que este se va a caracterizar por una falta total de la función hipofisiaria, que va a resultar en la disminución de la secreción de una o más hormonas hipofisiarias. En cuanto a las manifestaciones clínicas tenemos que va a haber tanto en la infancia como en la adultez. Dentro de la infancia tenemos o va a aparecer la pubertad retrasada, que esta va a ser por ausencia de gonadotrofinas y esteroides suprarrenales. También tenemos el crecimiento lento, principalmente por el deterioro en la secreción de hormona de crecimiento. Y en el varón otras manifestaciones puede ser testículos y pene pequeños, además de que no hay desarrollo de los caracteres sexuales. Y en la mujer, ausencia de desarrollo mamario, falta de crecimiento del vello pubiano y axilar. En cuanto a la adultez, en cuanto hay un déficit de hormona de crecimiento, se presenta aislamiento social,
debilidad muscular y menor tolerancia al ejercicio, además de una disminución de mineralización ósea, por lo tanto va a haber un aumento en la frecuencia de fracturas. En cuanto al hipogonadismo masculino, va a haber una disminución del vello axilar, facial y púbico, atrofia muscular, testículos y próstata de menor tamaño, además de una disminución de la libido. En cuanto al hipogonadismo femenino, también va a haber una disminución de la libido, una atrofia mamaria y vaginal. En el déficit corticotrópico tenemos la presencia de piel pálida, disminución del vello axilar y pubiano, debilidad, astenia, mareos, náuseas y vómito, además de pérdida de peso y anorexia. En el déficit tirótropo tenemos intolerancia al frío, astenia, aumento de peso, aparición de voz ronca, parestesias, piel seca, pálida y fría, además de edema periorbitrario. Y en el déficit prolactínico principalmente agalactasia. Posteriormente tenemos la diabetes insípida, la cual va a ser una incapacidad total o parcial para concentrar la orina originada por una alteración en la secreción o en la acción de ADH u hormona antidiurética. Tenemos que cuando hay una alteración en la secreción es diabetes insípida central, y cuando la alteración es en la acción se le conoce como diabetes insípida nefrogénica. En cuanto a sus manifestaciones clínicas principales, tenemos la polidipsia, que va a ser la necesidad de beber o el aumento en la sed, y poliuria. Esta se caracteriza por una necesidad excesiva de orinar. Y la emisión de esta orina es hipotónica, es decir, de un color claro. Entre otras características, tenemos la escasa transpiración, piel áspera y sequedad en las mucosas. Otro síndrome es la acromegalia, que este va a ser un síndrome clínico resultado de la elevación crónica, inapropiada y sostenida de los niveles de hormona de crecimiento. Por lo tanto, va a promover el crecimiento grotesco y exagerado de las partes sacras, una alteración en la función visceral y un importante trastorno metabólico. Entre sus manifestaciones clínicas principales tenemos que cuando esta se da principalmente en la infancia, antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, provoca algo que se le conoce como gigantismo. Y otras manifestaciones como cambios en la apariencia física, que pueden ser crecimiento esquelético y de tejidos blandos. En cuanto a los cambios faciales, agrandamiento de la nariz y labios, además de crecimiento en los huesos frontales y de la mandíbula con prognatismo, es decir, que esta va a sobresalir. Y por el mismo prognatismo mandibular hay aparición de algo que se le conoce como diastema, que es la separación de los dientes. Otro síndrome es el hipertiroidismo, en el cual se va a caracterizar porque es una exposición prolongada del organismo a un exceso de hormonas tiroideas. Entre sus manifestaciones clínicas tenemos piel fina, caliente húmeda, pelo fino y uñas de Plummer, que estas se van a caracterizar porque van a estar despegadas del lecho unguial, además de que puede haber onicomicosis. Otra manifestación clínica importante es la oftalmopatía basedowiana, que esta puede ir desde una congestión conjuntival hasta signos inflamatorios muy notables y alteración visual. Además puede haber temblor distal fino y una disminución de la fuerza muscular. También tenemos la presencia de taquicardia y nerviosismo principalmente, que este va relacionado con el temblor distal. En cuanto al hipotiroidismo, este va a ser por una disminución en la producción y secreción de hormonas tiroideas. Y dentro de sus manifestaciones clínicas principales tenemos dolores musculares, artralgias, rigidez o parestesias en las manos, además de cansancio fácil y palmas de las manos y plantas del pie de un color amarillento. Y también otro signo importante que tenemos aquí en la imagen es el caso de bradicardia y también de sensación de frío. Siguiente síndrome es la tiroiditis, que esta, como su nombre lo dice, es una inflamación de la glándula tiroides. Y entre sus manifestaciones clínicas vemos que pueden haber diferentes por la tiroiditis crónica autoinmune o enfermedad de Hashimoto, en la cual va a haber un hallazgo de un bocio,
un bocio es un agrandamiento anómalo de la glándula tiroides y este puede ser difuso, irregular y pseudonodular. En cuanto a la tiroiditis infecciosa, pues esta es muy fácil de identificar, principalmente también hay un bocio, pero pues al ser infecciosa puede ser ocasionada por alguna bacteria. El siguiente síndrome es el hiperparatiroidismo, que este es una secreción inadecuada o excesiva de paratormona o PTH y se va a caracterizar por la presencia de hipercalcemia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el 80% puede ser asintomático, pero puede haber manifestaciones clínicas musculoesqueléticas en las cuales hay debilidad muscular, dolor óseo, neurológicas y psiquiátricas como depresión, confusión, somnolencia, pesadillas e irritabilidad. Renales, estas van a ser similares a la diabetes insípida con la presencia de poliuria y polidipsia. Gastrointestinales, en las cuales va a haber anorexia, náuseas y vómitos, y cardiovasculares como hipertensión arterial y bradicardia. Posteriormente tenemos el hipoparatiroidismo, el cual va a ser una enfermedad que se cursa con un déficit en la síntesis o secreción de paratormona y se va a caracterizar por la presencia de hipocalcemia. Esta hipocalcemia va a ocurrir por la disminución de la absorción intestinal de calcio, reabsorción ósea y tubular. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos la hipocalcemia aguda y crónica. Dentro de la hipocalcemia aguda puede haber tetania latente o manifiesta. Esta es principalmente un espasmo muscular, además de edema de papila y crisis convulsivas. Algo que hay que resaltar en esta hipocalcemia aguda es que la tetania suele empezar con parestesias, que es una sensación de hormigueo, y estas comienzan principalmente peribucales, en manos o en pies. En cuanto a las lesiones dermatológicas, puede haber cabello áspero y frágil, alopecia focal y uñas quebradizas, principalmente. Posteriormente tenemos el síndrome de Cushing, que este se da por una exposición prolongada del organismo a cantidades suprafisiológicas de glucocorticoides. Y dentro de sus manifestaciones clínicas principales tenemos la obesidad, en la cual va a haber un aumento de la grasa corporal, pero la distribución de esta va a ser de tipo centrípeta, es decir, de forma central. Y se va a acumular principalmente en peritoneo, mediastino y tejido celular subcutáneo de cara, cuello y abdomen. Estos aspectos muy importantes y fáciles de reconocer, como cuando se da en el caso de las mejillas, aparece lo que se conoce como facies de luna llena o cara de luna, como lo podemos ver en la imagen. Y también cuando se da en la región cervical, aparece la giba de búfalo, que esta, como también aparece en la imagen, es un aumento en la grasa supraclavicular y pues hay un aumento de tamaño. Otras manifestaciones van a ser en la piel, que va a ser una atrofia cutánea. En el pelo puede haber aumento del vello facial y también puede haber atrofia muscular y principalmente debilidad proximal de los músculos de la cintura pélvica. Otro síndrome importante es el feocromocitoma, que estos van a ser tumores que se desarrollan a expensas del tejido cromafín de la médula suprarrenal. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas principales, van a ser inquietud, por lo tanto hay aparición de temblores, piel caliente y húmeda, taquicardia y tensión arterial elevada. Además de que, como es un tumor, va a haber una masa abdominal palpable en la región donde se encuentran las glándulas suprarrenales. Otro síndrome importante es el síndrome hiperandrogénico. Este va a ser un aumento en la síntesis o secreción de andrógenos y es más frecuente en la mujer, principalmente en edad reproductiva. Entre sus manifestaciones clínicas principales tenemos las dermatológicas, como es el hirsutismo, que es la aparición de vello en áreas en donde normalmente no existía, además de acné, oligomenorrea y amenorrea. Y por lo mismo de que el organismo se expone a una gran cantidad de andrógenos, va a haber una disminución en la grasa y un aumento en la masa muscular, además de atrofia mamaria y un engrosamiento en la voz
o puede que sea más ronca. En cuanto a la alopecia androgénica, este se da principalmente en hombres y se caracteriza por una ampliación de los recesos frontales, es decir, lo que nosotros conocemos comúnmente como las entradas. Posteriormente tenemos el hiperaldosteronismo, que este se caracteriza por un exceso de mineralocorticoides, principalmente la aldosterona, que recordemos que la aldosterona es secretada por la glándula suprarrenal y se encarga en la reabsorción de sodio y agua. Por lo tanto, este síndrome está vinculado con una alteración en el metabolismo de sodio y agua. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que va a haber hipertensión, cefalea, debilidad muscular, crisis paréticas, esta es una pérdida de potasio por la orina y el colon, y el síndrome poliuropolidípsico, que es una eliminación exagerada de potasio, además de parestesias y tetania. Posteriormente tenemos la enfermedad de Addison o el síndrome de insuficiencia suprarrenal, que este es una deficiencia parcial o total en la secreción de hormonas corticosuprarrenales. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que principalmente en el hombre hay disfunción sexual eréctil, en la mujer hipomenorrea o amenorrea, además de la aparición de astenia, que es una sensación de cansancio o de fatiga, y hay debilidad progresiva. En cuanto a las alteraciones mentales, hay lentitud, falta de concentración y depresión. Otro signo muy importante es la aparición de vitiligo, que recordemos que el vitiligo es la pérdida de pigmentación de la piel en ciertas áreas, como podemos ver aquí en la imagen. Y otro signo importante es la hiperpigmentación en los pliegues, en las palmas de las manos, codos y en los nudillos, además de piel seca y deshidratación. Posteriormente tenemos a la diabetes mellitus, y esta va a ser una disminución de la secreción en la actividad de la insulina, por lo tanto va a provocar hiperglucemia y principalmente esta va a ser en ayunas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta puede ser asintomática, sin embargo hay síntomas clásicos como puede ser la poliuria, polidipsia y polifagia, que la polifagia es el comer en exceso. Además de otras manifestaciones como candidosis oral, retinopatía diabética. En el caso de abdomen puede haber hepatomegalia por hígado graso. Y en cuanto a las manifestaciones osteoarticulares puede haber presencia de bursitis, que las bursitis son inflamación de las bolsas sinoviales, las cuales pues amortiguan las articulaciones. También puede haber periartritis del hombro. Y por último tenemos las dislipidemias, que este va a ser un trastorno en el metabolismo lipídico, ocasionado por el aumento en la síntesis o un retardo en la degradación de lipoproteínas plasmáticas, que estas van a servir como transportadoras de colesterol y de triglicéridos. En cuanto a las manifestaciones clínicas van a ser escasas, sin embargo pueden haber xantomas tuberosos, que van a ser tumores cutáneos nodulares localizados y constituidos por abundantes células espumosas cargadas de grasa, y estas van a ser situadas principalmente en la dermis. Y tenemos que cuando estos xantomas aparecen en los párpados se le van a conocer principalmente como xantelasmas. Y otra manifestación clínica importante es la lipemia retiniana, que esta principalmente es con un examen de fondo de ojo y es un aspecto amarillento generalizado.